Por primera vez en nuestro país se autorizó la emisión de una alerta de género para 11 municipios en el Estado de México. ¿Por qué un fenómeno que antes se negó su existencia, ahora se admite? Mira, nosotras solicitamos como Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio la declaratoria de alerta de género porque estábamos documentando más de 500, para ser exactos, 522 asesinatos de mujeres con características feminicidas y no se estaban investigando los casos. ¿Esta cifra de cuándo es? Es del periodo del 2005 hasta agosto del 2010. Nosotras tuvimos reuniones con el anterior procurador, Alfredo Castillo, de hecho estuve en una comparecencia en la Cámara de Diputados, en la Comisión de Feminicidio, y él reconoció un problema, pero después se negó a hacer ese proceso y la situación seguía de los asesinatos. Entonces lo que hicimos fue el 8 de diciembre del 2010 solicitarla al Sistema Nacional para Prevenir, Erradicar la Violencia, que está constituido por 32 institutos de las mujeres y 9 secretarías de Estado, donde Gobernación es la presidencia del sistema. Sin embargo, se niega sin motivar y justificar por qué se nos negaba la investigación, porque es un paso, primero uno solicita la declaratoria, sí, pero el primer paso es que investiguen. Y dijeron, no, es hasta el que interpusimos un amparo y en el 2012 el juez de distrito nos da la razón y dice, ni siquiera leyeron la solicitud. ¿Qué quiere decir? Porque a lo mejor mucha gente no lo tiene claro. ¿Qué quiere decir violencia feminicida? ¿Qué quiere decir feminicidio? ¿Cuál es la diferencia entre esto y un homicidio? Pues mira, en términos de la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, que se creó en el 2007, se define por primera vez el término de violencia feminicida. Y la violencia feminicida es el extremo de la violencia contra las mujeres, es aquella violencia que ataca los bienes más importantes de las mujeres, su libertad, su vida, su integridad, pero que no solo afecta a las mujeres por sí solas, sino que también tiene un impacto en la sociedad. Digamos, el homicidio se trata de la privación de la vida de cualquier persona, hombre o mujer, que puede ser culposo o doloso. El feminicidio es un crimen, sobre todo entendido como un crimen de odio, de discriminación, en donde tiene el que factor ver con que la persona es mujer. Es mujer, pero tiene que ver con la violencia y la discriminación por razón de género. La hazaña, el odio con que son asesinadas, que esto se refleja en la cantidad de lesiones que les producen, las características de esas lesiones que son consideradas de carácter infamante o degradante. La exposición de los cuerpos en lugares públicos, la incomunicación previa en que pudieron estar las mujeres previo a su muerte, la situación de indefensión en que pudieran encontrarse, ¿no? ¿Puede ser cometido por alguien cercano a la mujer o por alguien... conocidos o desconocidos, pero siempre va a tener esta connotación por esta violencia derivada por razón del género. Entonces ustedes empiezan a ver este fenómeno. En 2010 hacen la primera solicitud al Sistema Nacional que les es rechazada. Ahora finalmente se acepta. La solicitud la hace el gobernador del Estado de México, Erubiel Ávila, pero la lucha es de las familias, de las hermanas, de las madres, de la sociedad civil. En la investigación tardó más de un año, participamos, pero hoy el nuevo elemento son las mujeres desaparecidas. Yo quiero hablar del dato que da ya el informe que hace el grupo multidisciplinario interinstitucional a cargo de la CONAVIN. Hay 1.500 mujeres que no han encontrado, la mayoría está entre 15 y 17 años de edad. También nos plantea el caso de que no se está investigando el 70% de los asesinatos de mujeres. Ahí habla que la mayoría de las violencia que está pasando a las mujeres se está dando en el ámbito comunitario. Lo que ya no explico, comunitario. ¿Qué quiere decir ámbito comunitario? Que ya aquí cuando hablamos de la violencia contra las mujeres no se está cometiendo en su ámbito que sería la familia, ¿sí? O por agentes conocidos, sus familiares, sus novios, parejas. Está hablando que es en la comunidad, en el barrio, en la colonia, cuando las mujeres en las calles. Digamos, del 2005 al 2010, que fueron las cifras que se ocuparon para solicitar la declaratoria de alerta de género, se habían documentado más de 922 casos de asesinatos de mujeres. En este periodo del gobierno de Peña Nieto se llegó hasta una cifra de 1.003 casos de asesinatos de mujeres. De 2011 a 2013 se documentaron 840, de los cuales únicamente 145 fueron investigados como feminicidios.
a lo largo de esta lucha, porque se implementará la declaratoria de alerta de género, nos dimos a la tarea de declarar una alerta de género ciudadana, lo que implicó que pudiéramos ir a recorrer los municipios con mayor incidencia de violencia de este tipo. Eso desde la parte de la ciudadanía. Desde la sociedad civil. Desde las víctimas, desde las familias. Desde Hubo una como alianza entre organizaciones de la sociedad civil, tanto el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, como de organizaciones del Estado de México, a las que se sumaron familiares de víctimas de feminicidio y desaparición, y por todo el año pasado estuvimos recorriendo diversos municipios del estado. ¿Estos 11? Sí, y aparecieron patrones muy complejos. Por ejemplo, en Ecatepec lo que se documentaba era la desaparición de niñas, niñas que iban a la tienda, que iban a la escuela, que venían de trabajar, o venían a sacar alguna copia a una papelería cercana a la casa y desaparecían. Posteriormente eran niñas y mujeres que eran encontradas en terrenos baldíos y sobre todo empezó a documentarse el caso del Río de los Remedios, mujeres que aparecían en este Río de los Remedios. Por ejemplo, en Chalco, en Chimalhuacán y en Nezahualcóyotl, lo que más documentamos era agresores que eran funcionarios públicos, sobre todo policías, tanto municipales como también policías de investigación pertenecientes a la Procuraduría de Justicia del Estado de México. En Chalco, por ejemplo, la situación que se documentó eran mujeres que aparecían encostaladas, enmaletadas, embolsadas, descuartizadas, desgraciadamente. Por eso que mencionas, Rodolfo, será fundamental lo que se anuncie de parte de la Secretaría de Gobernación, ya en concreto sobre las medidas que se van a poner en marcha como parte de esta alerta de género, sobre lo cual ustedes desde las organizaciones, desde sociedad civil, han señalado 9 puntos que deben estar incluidos. Para nosotras, ya solicitamos a Gobernación, fue aceptado, nos dijeron que el 99% de las medidas que consideramos son urgentes ya llevarlas a cabo. Entre ellas hemos dicho que es el reconocimiento público de la violencia feminicida, sobre todo… ¿Eso ya ocurrió o para ustedes todavía no ha sido ocurrido? suficiente? Porque el reconocimiento es hablarle directo a la comunidad de que está frente a una situación de riesgo. Sí se tiene que decir, reconocerlo es que el gobierno de Erubiel diga tolerancia cero a las desapariciones y a los asesinatos de mujeres por razones de género. Tenemos que difundir a la comunidad dónde están las zonas de riesgo, cuáles son los modos operandi, qué medidas la autoridad de vigilancia, de seguridad en esas zonas va a tomar. Ellos habían hablado de toda una serie de sistemas de cámaras, nosotras hemos planteado, esas son como medidas de seguridad inmediatas, nosotras hemos solicitado un cuerpo de grupo de investigación ministerial, donde haya peritos en criminalística, forenses, antropólogos, porque se tienen que reabrir expedientes. De los casos registrados en el periodo de Erubiel, de 2011 a la fecha, el 40% se encuentra en una situación de impunidad. Entonces sí tenemos una situación compleja en el tema de procuración de justicia que se tiene que empezar a resolver. Esta situación de impunidad agrava muchísimo el contexto de violencia que se está viviendo en la entidad porque manda un mensaje de permisibilidad, manda un mensaje de tolerancia, manda un mensaje en el sentido de que se pueden asesinar o desaparecer a las mujeres y nada va a pasar. Dijo el secretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong que con esta emisión de alerta de género para 11 municipios se deja de despolitizar este tema en el Estado de México. ¿Ustedes qué responden a este respecto? Mira, ¿se politizó el tema en algún momento? Mira, a ver, quien politizó fueron las autoridades, realmente nunca se pusieron a analizar para qué se creó este mecanismo de protección. La alerta de género son acciones urgentes, temporales, para proteger a las mujeres ante situaciones que están poniendo en riesgo su vida y su seguridad. No era para golpear a un gobernante la ley la que creó, en ese momento quería ser presidente y no, lo fue. La ley se creó para que no pasara lo de Juárez, para que evitemos la descomposición de un tejido social que para revertirlo se cuesta trabajo. Y cuando la autoridad se le pidió la declaratoria, lo vieron como algo negativo, no como una oportunidad para mejorar la política pública. Y el efecto contrario que tuvimos es que es para golpear a la autoridad, se utiliza para desacreditarla. Lo que nos demuestra hoy, el día 28 de julio, lo que demostró
es que teníamos razón las organizaciones. Necesitamos la cooperación del gobierno federal, de todas las autoridades y la coadyuvancia también de la sociedad civil para poder revertir un efecto que está cobrando muchas vidas.